Abran sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esa es la penúltima iglesia a la cual el Señor Jesús trae ese mensaje. Si traen ahí su celular, apáguenlo ahí, ¿sí? No queremos escucharlo, queremos escuchar la palabra del Señor. Así que pues apáguenlo desde ahorita, póngalo en modo avión para que, o si trae ahí la Biblia en su teléfono, para que pueda ir junto con nosotros. El capítulo 3, versículo 7, Jesús le dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la penúltima iglesia a la cual el Señor le escribe, y vamos comenzamos la semana, hace algunas semanas, con la iglesia de la Odisea. Hoy vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo le escribe a esta iglesia, y es muy interesante el mensaje que el Señor Jesús le da a esta iglesia en este libro, porque es una iglesia fiel a Dios y a su palabra. Ellos fueron fieles en lo que les fue encomendado, el mensaje, de llevar el mensaje de Dios a aquellas personas que estaban perdidas, a aquellas personas que no tenían a Cristo Jesús. Esa penúltima iglesia representa a la iglesia, a los creyentes de la iglesia de los años 1800. Durante este tiempo, el formalismo, el ritualismo, había destruido la simplicidad del evangelio. Pues ya no se predicaba lo que Jesús les había encomendado en Mateo 28, que llevaran el evangelio a toda persona y les enseñaran todo lo que Él les había enseñado. No estaban haciendo discípulos. Las reuniones estaban llenas de rituales, de simbolismo, de apariencia, y la palabra era escasa en ese tiempo. Y fue ahí donde personas de este siglo, durante este tiempo, como William Carey, quien fue a la India y llevó el evangelio a ese lugar. Hudson Taylor en China. Dwight Moody en Estados Unidos de América del Norte. Carlos Spurgeon en el mismo país de Inglaterra. Es decir, que hombres que no fueron muy dotados con habilidades, pero que tenían un deseo de compartir a aquel Señor que los había redimido de sus pecados. Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia a la cual tomaba cualquier oportunidad para presentar a Cristo Jesús. Cualquier puerta abierta que Dios le daba, presentaba a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y así como Jesús los había perdonado a ellos de sus pecados, también presentaban a ese Jesús que podía perdonar sus pecados si se arrepentían y recibían la única fuente de salvación, que era Él mismo, Cristo Jesús. Ahora, se le llama Filadelfia a esta iglesia, o a este lugar donde esta iglesia estaba, esta ciudad,
porque fue fundada por un hombre llamado Eumenes II. Cuando él murió, le sucedió su hermano Átalo II, quien nombró los edificios de la ciudad bajo el nombre de su hermano mayor y el cual siempre hablaba de su hermano mayor. Y por eso se le llamó Filadelfia, que quiere decir filo, que es amor, delfia, que quiere decir de hermanos, o amor fraternal. Ahora es interesante, y escuchen esto, los rabinos, hasta hoy en día, dicen que cada libro de la palabra de Dios es inspirado por mismo Dios. Cada capítulo, cada verso, cada palabra, incluso cada espacio entre una letra y otra, cada coma, cada tilde, cada punto es inspirado por Dios. Por eso cuando los rabinos, cuando escribían la palabra de Dios, iban escribiendo, tenían que formarse palabras de esta manera, que adoraban a Dios. Cuando no se formaban, quemaban aquella traducción, quemaban la pluma, tiraban la tinta y volvían otra vez a comenzar. Cada espacio era inspirado por Dios, y no es casualidad que Dios haya escogido esta iglesia para poder presentar lo que es el amor fraternal que debe existir en una iglesia de Cristo Jesús. ¿Dónde comienza? Primero quiero que vean ahí en el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Se dirige primeramente Jesucristo al pastor de esa iglesia, al dirigente de esa iglesia. Se dirige primeramente a él. Y vean cómo se dirige a este pastor, a este encargado de esa iglesia. Se dirige primeramente y se presenta Jesucristo como el santo y el verdadero. Noten eso. Nadie puede tener santidad sin estar en la verdad. En veces hay personas que dicen, voy a ser santo lo más que se pueda. No, si no está en la palabra de Dios, si no pasa tiempo en la palabra de Dios, la santidad va a ser muy escasa en su vida. Va a ser muy escasa en su matrimonio. Va a ser muy escasa en su familia. Ahora, escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. No solamente se dirige Jesucristo como el santo y el verdadero, sino el que tiene la llave de David. ¿Qué significa esto? En el capítulo 1, si ven ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 17, se presenta Jesucristo a Juan con estas palabras. Versículos 17 y 18, 1, 17 y 18 dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué interesante que aquí el Señor se presenta ante Juan y le dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, tengo a través de Cristo Jesús, podían ser salvos. Podía la muerte ya no vivir esa persona y ir a la muerte segunda. Podían evitar el Hades, el infierno mismo. Ahora, no solamente, ¿qué es la llave de David? En el Antiguo Testamento, Isaías profetiza hacia un hombre llamado Eliakim, que va a sustituir a Sebna. A Sebna como el tesorero, que era el tesorero de Judá y del templo, y que tenía las llaves, y que se le había confiado los tesoros del reinado y los tesoros del templo. Sin embargo, Sebna no había sido fiel. Así que
Isaías viene en el capítulo 22, versículo 15 al 22, describe cómo era la fidelidad de este hombre que Dios había escogido, como era Eliaquim. Ahora escuchen esto. Sebna había usado los recursos de Dios para su propio enriquecimiento, para hacer su propia morada, para forjarse carros, para forjar su propio sepulcro, dice, lo cual era en ese tiempo algo muy destacable que alguien lo tuviera. Había sido infiel con las cosas de Dios, con lo que Dios le había confiado. Así que Dios usa a Isaías para profetizarle y decirle: Sebna será sustituido por alguien que es fiel. Y ese era Eliaquim, durante el reinado de Ezequías. Ahora, la palabra de Dios nos dice, ahí mismo en Isaías, sobre Eliaquim, que es una profecía dual, se le llama en la palabra, doble. Se refiere una profecía hacia quién iba a sustituir a Sebna, Eliaquim, pero también quién sería fiel ante el rey del universo, Cristo Jesús. Cristo Jesús. De hecho, sobre Eliaquim se dice estas palabras en Isaías 22. Dice lo siguiente: y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos, los nietos y todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En ese tiempo a lo mejor dirán ustedes: ¿qué significa esto? Ya ahora, hoy en día ya hay para colgar toda la ropa o los sombreros cuando entran en la casa, o las cachuchas. En ese entonces se ponían clavos en la pared. ¿Cuántos recuerdan eso en las casas de los abuelos? ¿Verdad? Se ponían clavos y ahí se colgaban las cosas. En otras palabras, esos clavos eran símbolo de la fidelidad de Eliaquim para sus descendientes, de cómo alguien era fiel en las cosas temporales. Jesucristo habla de los fieles administradores en el capítulo 16 de Lucas. Habla de la fidelidad que Dios desea que cada uno de sus hijos tenga para con las cosas que Dios le ha confiado, materialmente, financieramente, terrenalmente. Y pone esta parábola de este hombre que lo iban a destituir de su cargo en el capítulo 16 de Lucas. Y este hombre, al saber que lo iban a destituir, enseguida llama y usa los recursos que tenía para poder ganar amistades y tener amistades fuera, para cuando lo despidieran pudiera tener puertas abiertas. Y el Señor Jesucristo dice que aquel hombre, y lo alaba de esta manera, dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, en otras palabras, temporales, es a lo que se refiere, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y enseguida dice algo Jesús en esa parábola: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas o temporales no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y la iglesia de Filadelfia había sido fiel en las cosas que Dios le había confiado, en el evangelio de Cristo Jesús. De tal manera que el Señor Jesucristo les había abierto puertas que nadie podía cerrar. Que nadie podía cerrar.
Jesús es el que abre puertas para llevar el Evangelio a cualquier lugar. Amén. ¿Quién podrá cerrar una puerta que Dios ha abierto como lo hizo con Hudson Taylor en China? O como lo ha hecho con misioneros de Estados Unidos que se les abrieron las puertas en Centro y Sudamérica. Calvary Chapel en Rusia. Iglesias bautistas en África, en México y en muchos estados de diferentes lugares que han tomado esas puertas abiertas para llevar a Cristo Jesús a otras personas que están perdidos y sin esperanza. Escuchen esto. Las puertas abiertas, cuando habla de que Dios es el que abre las puertas, que Jesucristo es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Si Jesús abre una puerta, entren por ella, pero si Jesús cierra una puerta, no traten de entrar por ella. Primeramente, Dios nos muestra las puertas que se abren con esa llave que es Cristo Jesús. Porque Jesucristo es la llave, pero también es la puerta. Y en la palabra de Dios nos presentan 3 clases de puertas. Es interesante que en Juan capítulo 10 dice lo siguiente: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Fuera de Cristo Jesús no hay salvación. Amén. No hay salvación. No hay un grupo, no hay una institución o ciertas cosas que se hacen, rituales para poder ser salvo. Solo en Cristo Jesús alguien puede ser salvo si se arrepiente de sus pecados. Y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuándo alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador? Entra, en otras palabras, en una intimidad con Dios. Entra y sale de esa intimidad en el nombre de Cristo Jesús. De hecho, Jesucristo lo dijo de esta manera: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En otras palabras, tiene esa, entrar por esa puerta que hemos entrado en Cristo Jesús y hemos sido salvos en Cristo Jesús. Y hemos sido salvos en Cristo Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo, tenemos acceso al Padre, donde nadie más puede ir más que los hijos de Dios. Gloria a Dios por ello, amén. Gloria a Dios por ello. Ahora, cuando el Señor les habla, vean también cómo se presenta ante ellos. Dice: yo conozco tus obras. No solamente le abre las puertas donde nadie puede cerrar si Él abre, y si Él cierra nadie puede abrir. Él conoce nuestras obras. A cada iglesia, desde la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, dice: yo conozco tus obras. Con nuestras palabras le podemos decir mucho. Pero ¿saben qué? Nuestras obras gritan, amén. Y no solamente Dios quiere que hagamos obras. De hecho, la palabra del Señor nos habla en lo siguiente. Cuando Jesucristo les habla, dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte les habla y les dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted trabaja para alguna empresa, en algún lugar donde se fabrican ciertas cosas, esas cosas que usted elabora ahí representan a esa compañía o a esa empresa donde trabaja. Las buenas
obras, no obras solamente. El mundo hace obras, ¿verdad? El mundo hace obras. ¿Pero hace obras para qué? Para ellos exaltarse. Los hijos de Dios hacen buenas obras para que Cristo sea glorificado, para que el Padre que está en los cielos sea exaltado. Amén. Para eso. No lo hacemos para que los demás nos digan, qué buen trabajo hiciste. No. Buscamos que el Señor sea glorificado. Y cada uno de sus hijos debe buscar eso, que el Señor sea exaltado, que otros conozcan a Cristo Jesús. Y el misterio que se nos ha sido presentado a nosotros y que nos ha sido revelado ahora a nosotros en Cristo Jesús, que a través de Cristo Jesús solamente podemos ser salvos. Ahora, ¿glorifican a Dios nuestras buenas obras? ¿Hacemos lo que hacemos para que Dios sea conocido a otros? ¿O lo hacemos para que otros nos vean y nos aplaudan? ¿Buscamos formar una reputación o buscamos la gloria de Cristo? Y les decía ahorita, la palabra de Dios nos habla de esas 3 puertas que se abren. La primera es para salvación, como lo miramos en Juan capítulo 10. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero la segunda puerta que se abre son oportunidades para presentar a Cristo Jesús. Como iglesia queremos tomar todas las oportunidades que el Señor nos abre una puerta para poder hablarles de Cristo Jesús a otros. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en su primera carta. Les escribe de la puerta que Dios le ha abierto. En el capítulo 16 de Primera de Corintios les dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y si leen ustedes ese capítulo, se van a dar cuenta que se le abrió una puerta para poder presentar a Cristo Jesús. Dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. En veces pensamos y decimos, es que si se abre una puerta tiene que ser fácil. No, en veces las puertas que Dios nos abre para presentar a Cristo vienen con adversidades, amén. Vienen con adversidades. Vienen con dificultades. Vienen con adversarios, con problemas. Pero esa puerta Dios la ha presentado ahí para que podamos presentar a Jesucristo a esas personas que están perdidas y los podamos arrebatar del infierno, si lo podemos decir así, como dice su palabra, para el reino de nuestro Cristo. La tercera puerta que se menciona en la palabra del Señor, cuando Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 4, les dice que se le ha abierto una puerta. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y luego dice, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y lo que él está pidiéndole, les pido que por favor oren por mí para poder presentar a Cristo Jesús en este lugar donde estoy. Pablo no les dice, les pido que pronto pueda salir de la cárcel. No. Ni tampoco le dice, les pido que me den mejor comida o que me den una cobija más gruesa. No, no pide eso. Que la palabra de Dios salga de aquí, donde estoy, sea proclamada aquí hacia estas personas que están presas. En otras palabras, no pide una vida más fácil, una circunstancia más fácil, sino presentar la palabra de Dios por la cual él estaba preso ahí. Dios nos guarde de evitar, ¿saben qué? Las dificultades que vienen a nuestras vidas. Vean lo que sigue diciendo ahí mismo. Yo conozco
obras, he aquí he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes, ¿qué? Poca, ¿qué? Fuerza. No era como las demás iglesias. Las demás iglesias, lo miramos los domingos pasados, ¿no? La iglesia de la Odisea era una iglesia rica, que pensaba que los púlpitos se debería de predicar solamente dinero. Se debería predicar a Cristo Jesús. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, pero tú eres un pobre, miserable, y ellos decían que eran ricos. No les faltaba nada materialmente. Sin embargo, no usaban las cosas que tenían para predicar a Cristo, usaban las cosas que tenían para poder solamente beneficiarse ellos mismos, igual que hoy en día en muchos lugares. Ahora escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. Aunque ellos tenían poca fuerza, ellos tomaban cualquier oportunidad para presentar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vean lo que sigue diciendo ahí el versículo 8. No solamente tenían poca fuerza, guardaban su palabra y no negaban la deidad de Cristo. No negaban que Cristo es Dios. Hoy en día hay incluso iglesias llamadas evangélicas que niegan la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Nuestro Padre Celestial es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ellos no negaban, decían, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Por Él tenemos entrada a nuestro Padre Celestial. Y aún en medio de todo eso, vean el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ellos estaban presentando a Cristo Jesús en un tiempo de oposición, en un tiempo de lucha. No era fácil presentar a Cristo para la iglesia de Filadelfia, no lo era. No lo era. No hay tiempo más diabólico, escuchen esto y pongan atención en esto. No hay tiempo más diabólico que en el que vivimos desde el año 2020 hasta este año 2022. Vivimos en un tiempo donde en las oficinas de gobierno, especialmente en la oficina de la República de este país, se está cocinando, en otras palabras, ir contra los valores de la familia. Creo que el sábado hubo una marcha a nivel nacional para poder levantar los valores de la familia y decirle al gobierno, estos son los valores de la familia. Dios comenzó con una familia, amén. Pero no solamente en cuanto a la República de México, Estados Unidos, bajo la administración de Biden, es una de las tiempos más satánicos que puede haber en ese tiempo. Hoy hay gobiernos tan perversamente malvados que tuercen y corrompen más y más sus políticas en nombre de una sociedad más incluyente, más libre. Y así como la iglesia de Filadelfia presentaban a Cristo en medio de la oposición, también nosotros tenemos que presentar a Cristo en medio de la oposición, amén. Pero no se puede hacer sin la ayuda de la palabra del Señor y del Espíritu de Dios. Ellos habían sido fiel a Cristo Jesús. Pero cierto grupo llamados judíos perseguían a la iglesia de Filadelfia para que no llevaran a Cristo Jesús. Algo así les decía ahorita como lo que estamos viviendo en este tiempo. Recientemente un pastor de California escribió una carta al gobernador de ese estado y quiero leérselas. Porque el gobernador de ese estado
Hace unos meses en Estados Unidos se prohibió, bajo pena de cárcel, a aquellas personas que abortaran. Algunos estados abrazaron bien eso, otros estados hicieron lo que este gobernador y lo que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan, diabólicamente han hecho. Y quiero leerles esta carta que este pastor de esa iglesia escribió al gobernador, una carta abierta, así que cualquiera puede leerla. La iglesia Grace Community Church, John MacArthur, 29 de septiembre del año 2022, al gobernador Gavin Newsom, y pone la dirección ahí, 1021 de la calle 0, el suite 9000 de Sacramento, California. Y se dirige así a él: Señor, el Dios Altísimo dice en su palabra: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Las Escrituras también nos enseñan que el deber principal de cualquier líder cívico es recompensar a los que hacen el bien y castigar a los que hacen lo malo. Romanos 13:1-7. Usted no solamente ha fallado en su responsabilidad, sino que rotundamente ha volteado su cabeza recompensando a los hacedores de maldad y castigando a los justos. La palabra de Dios pronuncia juicio contra aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, Isaías 5:20. Y aún muchas de sus políticas reflejan lo impío, lo cual usted pone volteado al revés, en lo cual sería el punto de vista de honor y moralidad. Los efectos diabólicos de su punto de vista mundano son evidentes en las estadísticas de la epidemia de crimen en California. Por dioseros, la perversidad sexual, como el homosexualismo, el transgenerismo y otras expresiones malignas de la miseria humana que provienen directamente de las políticas de corrupción pública. No necesito detallar o elaborar en las muchas decisiones inmorales de las cuales usted ha perpetrado contra Dios y su gente de este estado, los cuales solo han exacerbado los problemas, han aumentado los problemas, quiere decir. Sin embargo, mi meta principal al escribir no es contender con sus políticas, pero el abogar con usted a escuchar y atender lo que la palabra de Dios dice a los hombres en su posición. Y va a citar algunas escrituras. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Salmo 72:11. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. 2 Samuel 23:3-4. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Proverbios 16:12. Lo que Dios le dijo al rey Ciro es una verdad que usted debería de guardar en su corazón. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Isaías 45:5-6. El mes de septiembre, usted se dirigió a toda la nación para mostrar qué tan enteramente rebeldes contra Dios. Cuando usted dio el apoyo y el llamado a todos los Estados Unidos de América del Norte,
que podían todos los niños ser sacrificados en el estado de California. A quien Dios ha formado en los vientres, y cita el Salmo 139, Isaías 45. Usted ha agravado aún más la maldad de la campaña de asesinatos, del acto represible, de la grave blasfemia, usando las mismas palabras que Jesús usó en Marcos 12:31. Porque ese gobernador escribió eso y lo puso en rótulos grandes en toda California. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Era increíble, era impresionante lo que estaba pasando con ese gobernador, invitando a todos Estados Unidos que podían ir y abortar los niños, donde otros estados no se los permitieran. Y termina con esto. Si usted puede torcer un significado y apropiarse su nombre de Jesús, a favor de despedazar a los infantes no nacidos, usó las palabras de Cristo para promover el credo de Moloc, de Levítico 20. ¿Será difícil imaginar el sacrilegio más grande? Vivimos tiempos difíciles, hermanos. La iglesia de Filadelfia presentó a Cristo en los tiempos más atroces. Y Dios tendrá un grupo, un remanente, en cualquier lugar, para poder pararse firme y presentar a Cristo en el peor tiempo de la historia de la humanidad. Quería compartir con ustedes esto, porque la iglesia de Cristo Jesús, Filadelfia, fueron perseguidos por aquellos que se llamaban ser judíos o pueblo de Dios. Ahora escuchen esto. Tengamos cuidado también de nosotros poder levantarnos y hablar cosas contra aquellos grupos que el Señor todavía tiene. El pueblo de Dios. Dios no ha terminado. Romanos capítulo 9 al capítulo 11 nos muestra que Dios no ha terminado con Israel. Amén. No ha terminado con Israel. Cuando se refiere a la sinagoga de Satanás, es aquellos judíos que decían: nosotros somos los únicos del pueblo de Dios. Y el Señor les dice: son sinagoga de Satanás. Escuchen esto y pongan atención en esto. Los judíos que fueron asesinados durante el Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, todo comenzó 100 años antes, cuando púlpitos dentro de las iglesias enseñaban a sus feligreses a que Dios había terminado con Israel y que ahora ellos eran el Israel espiritual. Y el odio comenzó ahí. La palabra de Dios nos enseña 3 categorías de personas en la palabra de Dios. Número 1, judíos, pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. 2, gentiles, todos aquellos que no tenemos sangre judía. 3, la iglesia, un grupo mixto de gentiles y judíos, por el cual el Señor Jesucristo viene pronto. Ciertamente Dios tiene en pausa a los judíos hoy en día. El rapto está por ocurrir. Cristo viene por su iglesia. La gente no quiere escuchar eso. Cristo viene por su iglesia. Por ese grupo mixto de judíos y gentiles que le dijeron: Jesús, quiero obedecerle.
quiero compartir a otros de usted, Señor. Quiero que otros vean su reino en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Quiero que otros vean los valores, mi Dios, de vida que usted tiene en mi vida. Cuando el Señor venga por su iglesia, viene por ese grupo. Pero la segunda venida del Señor viene a rescatar a Israel de ser aniquilado completamente por ese líder mundial, europeo, judío. Así que como iglesia quiero decirles esto. No son judíos verdaderos los que persiguen a los cristianos, como tampoco son cristianos verdaderos los que persiguen a los judíos. Amén. Oramos por la nación de Israel, que lleguen a conocer y vean lo que dice el versículo ahí, 9, la última parte. Esas personas iban a reconocer que Dios los había amado. ¿Cómo alguien reconoce que Dios los ha amado? ¿Cómo alguien lo reconoce? Prácticamente en este tiempo lo pueden reconocer de esta manera. ¿Recuerdan ustedes cuando se burlaban de los demás que eran cristianos? ¡Wow! Puede ser esto, muy santito, muy santita. Sí, qué bárbaros. Hasta que el Espíritu de Dios nos trajo convicción de pecado. Y sabíamos que nos íbamos a perder eternamente. Y así como se les presentó a otras personas, a esas personas de las que nos burlábamos, ahora Cristo había venido a nuestra vida. Y ahora sabemos que Él no solamente amó a esas personas de las que nos burlábamos, sino nos ama a nosotros. Muchos de esos judíos iban a reconocer que el Señor los había amado cuando decía, ¿por qué perseguí a la iglesia? Pablo fue un ejemplo de ello. Pablo fue un ejemplo de ello. Ellos reconocerán que Dios escogió a un pueblo mixto de gentiles y judíos. Ciertamente, en este tiempo que vivimos, hay personas diabólicas, satánicas. Les decía ahorita, California es uno de ellos, Newsom es uno de ellos, Gavin Newsom es uno de ellos, quien usó la misma palabra de Dios y puso ese versículo ahí, amarán unos a otros. Este es el gran mandamiento. Todos, en todo lugar vamos a mostrar el amor de Dios. Vamos a mostrar el amor de Dios, dice él, el amor de Dios, entre comillas, para que de todo el país puedan venir y sacrificar a sus hijos aquí, en clínicas, en California. Lo mismo que está haciendo Michelle Luján en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. Una clínica para que puedan cruzar tanto de México como puedan cruzar de Texas o de Oklahoma, otros lugares que prohibieron, a Florida, a Mississippi, Luisiana, que prohibieron el aborto bajo cárcel para los que hicieran aquello. Como ahora quieren pasar eso en la República Mexicana, bajo un gobierno completamente satánico. Dirán ustedes, pastor, la iglesia de Filadelfia fue fiel y la santidad se reflejó en sus vidas porque estaban en la verdad de la palabra. Porque usaban cualquier oportunidad para presentar a Cristo. Ciertamente esos niños que son abortados van con Cristo. Amén. Van con Cristo. Pero es un dolor tremendo. Porque los despedazan. No vamos a poder terminar esta carta
que Jesús le escribe a Filadelfia. Pero le pido a Dios que Dios nos dé individualmente, como esta iglesia, nos dé individualmente el valor para defender a los más desvalidos. Amén. De llevar a Cristo a los niños, de llevar a Cristo a familias, de poder tener el valor de poder decir lo que venga. Lo que venga, Señor, a donde usted quiera llevarnos. Que podamos orar como Pablo oró. Le pido, se me ha abierto puerta grande. ¿En dónde? En Corinto. En Corinto. La ciudad de la perversión. Donde ahí escribió Romanos. Inspirado viendo a hombres agarrados de la mano, abrazados, besándose unos a otros, mujeres besándose unas a otras. Esa era la perversidad de Corinto. Y dijo ahí, puerta grande se me ha abierto. Y ahí en Corinto, en capítulo 16, dice, porque Dios tiene mucho pueblo en esa ciudad. Todavía hay pueblo de Dios, hermanos, que Dios vino a rescatar, y un hombre puede caer en lo más bajo que puede caer, pero si se arrepiente y se humilla, hay salvación en Cristo Jesús. Ese es el evangelio del Señor. Ese es el evangelio del Señor.